Nunca imaginé que un beso pudiera convertirse en una condena. Aquella noche en Sevilla, mientras las luces de la ciudad se apagaban poco a poco, yo creía estar viviendo el momento más seguro de mi vida. Marcos me había tomado de la mano en la oscuridad de un parque vacío, y aunque nadie nos veía, sentí que todo el mundo podía escuchar el latido frenético de mi corazón. Era la primera vez que me dejaba llevar sin miedo. O al menos eso pensaba. Tenía 21 años y llevaba demasiado tiempo escondiéndome. En casa, el tema nunca se nombraba. Mis padres hablaban de futuro, estudios, trabajo, pero nunca de quién era yo realmente. Marcos apareció como un refugio inesperado. Un chico alegre, espontáneo, que me hacía creer que lo imposible podía ser real. Con él, la vida parecía más ligera, como si Sevilla se abriera en calles nuevas que solo nosotros conocíamos. Pero la fragilidad de aquel secreto pesaba. Cada vez que sonaba mi teléfono, temía que alguien hubiese descubierto algo. Cada vez que inventaba excusas para salir, sentía la mirada de mi madre, sospechosa pero callada. Marcos me repetía que todo iría bien, que bastaba con ignorar al mundo y seguir adelante. Yo quería creerle, hasta que un mensaje lo cambió todo. Era un sábado cualquiera. Habíamos planeado vernos después de que yo terminara un turno en la cafetería. Mientras limpiaba una mesa, mi móvil vibró. La notificación no venía de él, sino de un número desconocido. Una foto de Marcos besando a otro chico en un bar. Al principio pensé que era un montaje, una broma cruel, pero reconocí el lugar, incluso la chaqueta que él llevaba. Me quedé helado, incapaz de moverme, mientras los clientes seguían entrando y saliendo como si nada hubiera pasado. No tuve valor de enfrentarlo de inmediato. Fingí normalidad durante horas, hasta que finalmente lo vi frente a mí. Marcos sonreía, hablaba como siempre, como si el mundo no se hubiera derrumbado. Cuando le enseñé la foto, su rostro cambió. Primero silencio, después excusas. No significa nada. Estaba borracho. Solo fue un error. Pero en sus ojos no vi arrepentimiento, sino miedo a perder el secreto que nos unía. Ese día descubrí que la traición duele más que el rechazo, porque el rechazo de la sociedad lo esperaba. Lo había sentido desde niño, pero que quien te promete amor sea quien primero lo rompe. Eso me destrozó. Busqué apoyo en la única persona que creí que jamás me fallaría. Alejandro, mi mejor amigo desde la infancia. Le conté entre lágrimas lo sucedido, convencido de que, al menos él, estaría de mi lado. Me escuchó en silencio, me abrazó y dijo que todo saldría bien. Aquella noche dormí con la sensación de que aún quedaba alguien en quien confiar. Me equivoqué. 2 días después, mi madre me llamó a la sala. Su rostro estaba rígido, su voz contenida. ¿Es verdad lo que dice Alejandro? ¿Que sales con un chico? No hubo tiempo de negar ni de explicar. Mi padre, sentado al lado, me miraba como si de repente fuese un desconocido. Las palabras fueron rápidas, afiladas. Vergüenza, decepción, deshonra. No me golpearon con las manos, pero cada frase me atravesaba con más fuerza que un puñal. Intenté defenderme, hablar de amor, de libertad, pero todo se redujo a gritos. Mi madre lloraba, mi padre me ordenaba que me fuera. Aquella misma noche metí lo poco que pude en una mochila y salí sin rumbo. El aire de Sevilla, que siempre me había parecido cálido, se volvió insoportable. Caminé horas sin destino, con una mezcla de rabia y vacío en el pecho. La ciudad que había sido escenario de mis primeras ilusiones, ahora me expulsaba como a un intruso. Llamé a Marcos, buscando al menos una explicación, un gesto de humanidad. No contestó. Me quedé solo, sentado en un banco de la estación de tren, mirando las luces que parpadeaban a lo lejos. Tenía apenas unos billetes en el bolsillo, ningún plan, y la certeza de que el mundo que conocía se había roto para siempre. Entonces decidí marcharme a Madrid, no porque creyera que allí sería fácil, sino porque no podía quedarme donde todo era dolor. Tal vez en otra ciudad
encontraría un espacio para respirar. Tal vez aún había un futuro en el que no tuviera que esconderme ni temer la traición. Con el primer tren de la madrugada dejé Sevilla atrás, y aunque mi corazón seguía sangrando, dentro de mí nacía una idea peligrosa y poderosa. No volvería a ser la víctima de nadie. Madrid me recibió con un frío distinto al de Sevilla. No era solo el clima, sino la soledad que pesaba en cada paso. Llegué sin planes, con una mochila a la espalda y la sensación de haberlo perdido todo. No conocía a nadie, no tenía dónde dormir, pero sí una certeza. No iba a volver atrás. La primera noche fue un golpe brutal. Pasé horas sentado en un banco de la estación, viendo pasar a la gente con prisa, cada uno con su vida organizada, mientras yo apenas sabía qué hacer al siguiente minuto. El cansancio terminó por vencerme, y cuando desperté, el sol ya iluminaba los techos de la ciudad. Sentí vergüenza, rabia, pero también un impulso nuevo. Si había llegado hasta allí, no podía rendirme. Conseguí un pequeño trabajo en una cafetería del centro. El sueldo era mínimo, pero me daba para comer y pagar una cama en un piso compartido con otros jóvenes. Al principio, la rutina era mecánica: trabajar, dormir, volver a empezar. Sin embargo, poco a poco, Madrid comenzó a mostrarme un rostro diferente. Allí no era el hijo que avergüenza a su familia. Allí era solo Javier, un chico más intentando sobrevivir. Fue en ese ambiente donde conocí a Daniel, un compañero de trabajo que parecía llevar el mundo entero en la risa. Era directo, sin filtros, y desde el primer día me trató como si fuéramos viejos amigos. Nunca preguntó de dónde venía ni por qué mis ojos se perdían en silencios largos. Simplemente me ofrecía compañía, bromas y, a veces, un hombro cuando la nostalgia me derrumbaba. Una tarde, después del cierre, se atrevió a preguntarme por qué evitaba hablar de mi familia. Dudé unos segundos, pero decidí contarle la verdad. No suavicé nada. La traición de Marcos, la delación de Alejandro, los gritos de mis padres. Daniel no me interrumpió. Al final solo dijo: «Aquí no tienes que esconderte. Nadie tiene derecho a decidir por ti». Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier reproche en Sevilla. Era la primera vez que alguien me ofrecía aceptación sin condiciones. Gracias a él conocí a otras personas, un grupo de chicos y chicas que habían pasado por historias similares. Cada encuentro era un descubrimiento. No éramos débiles, aunque la sociedad nos quisiera así. Éramos resistentes, sobrevivientes, y eso nos unía más que cualquier sangre. Aún así, las heridas del pasado no desaparecían. Había noches en que me preguntaba si Marcos pensaba en mí, si Alejandro se arrepentía, si mis padres alguna vez me buscarían. La rabia se mezclaba con la tristeza, y por momentos sentía que cargaba un peso demasiado grande. Pero Madrid me enseñaba algo distinto. La vida no espera a que uno sane. Avanza, te arrastra, y si no corres con ella, te quedas atrás. Un día, mientras servía mesas, vi entrar a una pareja tomada de la mano. No se escondían, no miraban alrededor con miedo. Se reían como si el mundo fuera suyo. Aquella imagen me atravesó. No por envidia, sino porque entendí que yo también merecía eso. Vivir sin cadenas. No podía seguir definiéndome por la traición ni por el rechazo. Comencé a involucrarme más con el grupo de amigos. Participábamos en encuentros, charlas, espacios donde la palabra vergüenza quedaba fuera. Allí escuché historias de otros que también habían sido expulsados de sus casas, engañados por personas en las que confiaban, juzgados por quienes deberían protegerlos. Y aunque todo dolía, había un mensaje común: la vida después del rechazo es posible. Madrid dejó de ser solo un refugio y empezó a convertirse en mi hogar. Cada paso en sus calles era un recordatorio de que yo había sobrevivido a lo peor. No estaba curado del todo, pero ya no era el mismo chico que huyó en la madrugada desde Sevilla. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Recibí un mensaje de Alejandro. Breve, frío,
Apenas unas líneas. Necesitamos hablar. No todo es como piensas. Lo leí varias veces, sin saber si responder. Parte de mí quería ignorarlo para siempre. Otra parte ardía de curiosidad. ¿Qué más podía esconder alguien que ya me había traicionado? Esa noche apenas dormí. El pasado volvía a tocar mi puerta, y aunque había jurado no ser víctima otra vez, el recuerdo seguía vivo. ¿Debía enfrentarlo o dejarlo atrás? El mensaje de Alejandro me persiguió durante días. Lo leía una y otra vez, como si entre esas pocas palabras pudiera encontrar una explicación que justificara lo injustificable. Al final, cedí. No porque confiara en él, sino porque necesitaba cerrar una herida que aún sangraba. Nos citamos en una cafetería cerca de Atocha. Llegué antes, nervioso, con la sensación de que cada minuto de espera habría más viejas cicatrices. Cuando apareció, ya no era el mismo amigo de la infancia que yo recordaba. Su rostro reflejaba cansancio, y en su mirada había algo que no supe descifrar. ¿Culpa o miedo? Gracias por venir, dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. No respondí. Solo quería escuchar qué tenía que decir, aunque parte de mí deseaba levantarme y marcharme en ese instante. Javier, lo que pasó en Sevilla no fue tan simple. Yo no quería traicionarte. Mis manos se tensaron sobre la mesa. Aquellas palabras sonaban a excusa barata. Fui yo quien le contó a tus padres, continuó, pero no lo hice por odio ni por desprecio. Fue Marcos quien me presionó. El nombre me atravesó como un disparo. Alejandro bajó la voz. Él sabía cosas de mí, cosas que no quería que nadie supiera. Me amenazó con contarlo todo si no revelaba tu secreto. Yo tenía miedo. No supe cómo detenerlo. El silencio que siguió fue insoportable. Recordaba la cara de Alejandro la noche en que le confié mi verdad, su abrazo, sus palabras de apoyo, y ahora descubría que todo había sido una trampa, manipulada por Marcos, el mismo que decía amarme. Podías haber confiado en mí, le dije al fin, con un hilo de voz. Lo sé, respondió él, con los ojos vidriosos. Y me odio por no haberlo hecho. Sentí una mezcla brutal de rabia y compasión. No podía perdonarlo en ese momento, pero tampoco podía negar que su confesión removía todo lo que creía cierto. La traición no había sido solo suya. Marcos había jugado con los dos, manipulando nuestras debilidades. Alejandro intentó seguir viéndome en los días posteriores. Me buscaba, me mandaba mensajes, quería explicar más. Yo lo mantenía a distancia. No estaba listo para perdonar, pero tampoco para ignorar lo que había descubierto. Fue Daniel quien me devolvió claridad. Una noche, mientras caminábamos de regreso a casa, le conté lo sucedido. Me escuchó en silencio y luego me dijo, lo importante no es si Alejandro tenía miedo o si Marcos lo manipuló. Lo importante es que tú sobreviviste, que ahora tienes una vida aquí, que estás construyendo algo nuevo. No dejes que el pasado te arrastre otra vez. Sus palabras me hicieron pensar. Durante años había vivido a la sombra de lo que otros decidían por mí. Mis padres, Marcos, incluso Alejandro. Siempre esperaba que fueran ellos quienes marcaran el rumbo. Y ahora entendía que el poder de decidir estaba en mis manos. Una semana después, acepté volver a ver a Alejandro, pero esta vez con una condición. Nada de excusas, solo verdad. Nos encontramos en un parque, lejos de miradas curiosas. No espero que me perdones, dijo de inmediato. Solo quería que supieras que nunca quise hacerte daño. Marcos me utilizó, como te utilizó a ti. Después de que te fuiste, él siguió jugando con otros. Yo también lo perdí todo. En sus palabras no había justificación, solo derrota. Lo observé y por primera vez no sentí odio. Sentí distancia. Alejandro ya no era el amigo que conocí, ni el traidor que me hundió. Era alguien roto, atrapado en sus propias decisiones. No necesito tu arrepentimiento, le respondí. Solo necesito que entiendas que ya no formas parte de mi vida.
Él asintió en silencio, y en ese instante comprendí que el perdón no siempre es reconciliación. A veces es simplemente soltar. Esa noche, al volver a mi piso en Madrid, respiré con una ligereza nueva. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dado un paso decisivo: dejar de mirar atrás. El pasado seguía allí, pero ya no tenía el poder de definirme. Lo que no sabía era que aún quedaba un encuentro pendiente, el más difícil de todos. Porque si Alejandro había buscado redención, Marcos no tardaría en reaparecer, y con él la última oportunidad de enfrentar de verdad mis fantasmas. El reencuentro con Marcos no fue planeado. Ocurrió en el lugar menos esperado: una librería del centro, un sábado por la tarde. Yo hojeaba un libro cuando escuché su voz detrás de mí, tan familiar que mi cuerpo se tensó de inmediato. Javier. Giré lentamente y lo vi. Nada en él había cambiado, al menos en apariencia. Sonreía como si los años no significaran nada, como si no hubiera destruido mi mundo. «No esperaba encontrarte aquí», dijo, acercándose sin permiso. Mi instinto me pedía marcharme, pero algo más fuerte me retuvo. Era el momento que había temido y esperado a la vez. «Yo sí esperaba que aparecieras tarde o temprano», respondí. «Tú nunca dejas nada sin acabar». Marcos ladeó la cabeza, divertido. «Sigue siendo igual de intenso. ¿Podemos hablar?». Acepté, no porque quisiera escucharlo, sino porque necesitaba enfrentarlo. Caminamos hasta una plaza cercana y nos sentamos en un banco apartado. El murmullo de la ciudad era el telón de fondo perfecto para un ajuste de cuentas pendiente. «Supe que volviste a Madrid», comenzó. «Me alegra que estés bien». «¿Bien?», solté una carcajada amarga. «Después de lo que hiciste, después de exponerme delante de mis padres, ¿crees que estoy bien gracias a ti?». Marcos no perdió la calma. «Tenía mis razones». «No existen razones para lo que hiciste». Lo miré fijamente. En sus ojos no había culpa, sino un orgullo frío. Esa indiferencia me dolía más que la traición misma. «Te amaba, Javier», dijo de pronto, «pero tú siempre me hacías sentir que debía ocultarme. Yo no quería vivir con miedo. Tus dudas, tus silencios, me agotaron. Así que decidí tomar el control. Me quedé helado. No solo reconocía su traición, la justificaba como si hubiera sido un acto de liberación. Tomar el control no significa destrozar la vida de la persona que dices amar. Contesté con la voz firme. Tú no buscabas liberación, buscabas poder. Marcos se inclinó hacia mí, con una sonrisa peligrosa. Tal vez, pero gracias a mí dejaste de esconderte. Todos lo saben ahora. Y mírate, sigues aquí, más fuerte. Sus palabras eran veneno. Durante años había cargado con la vergüenza de ese recuerdo, y él intentaba convertirlo en un mérito. «No te equivoques», dije levantándome. «No soy fuerte gracias a ti, sino a pesar de ti». Por primera vez, lo vi perder la compostura. Su sonrisa se desdibujó y su mirada se endureció. «Sigues siendo un ingenuo. Crees que el mundo te aceptará solo porque ahora tienes valor. Pero tarde o temprano descubrirás que estarás solo». Respiré hondo. Esa era su verdadera esencia. Manipular con miedo. Pero ya no tenía poder sobre mí. «Prefiero estar solo que volver a ser tu sombra». Me di media vuelta dispuesto a marcharme. Sentí que el aire se aligeraba a cada paso, como si soltara cadenas invisibles. Pero antes de alejarme del todo, me detuve y añadí: «Alejandro ya me contó lo que hiciste. No solo me utilizaste a mí, también a él. Lo destruiste. Algún día te quedarás sin nadie a quien manipular, y ese será tu verdadero castigo». Marcos no respondió. Se quedó sentado, mirándome con un rencor silencioso. Al llegar a casa, me temblaban las manos, pero no por miedo, sino por la intensidad de lo vivido. Daniel me esperaba. Cuando le conté lo sucedido, no intentó darme lecciones, solo me abrazó con fuerza. En ese gesto comprendí que, aunque Marcos tuviera razón en algo, que el mundo no siempre nos aceptaría, yo ya no estaba solo.
Esa noche dormí sin pesadillas. El pasado seguía ahí, pero ya no dictaba mis pasos. Había enfrentado a Marcos, y, aunque sus palabras me hirieron, descubrí que su poder sobre mí había desaparecido. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que la batalla no estaba del todo cerrada. Quedaba un último paso: reconciliarme con mi familia o aceptar que jamás tendría su apoyo. Y esa decisión sería más difícil que cualquier enfrentamiento con Marcos. El momento que había evitado durante años llegó sin avisar. Una llamada de mi madre rompió la calma que había logrado construir. Su voz sonaba contenida, como si llevara tiempo ensayando cada palabra. Javier, tu padre quiere hablar contigo. Ven a casa el domingo. Colgué con el corazón acelerado. Sabía lo que significaba. No una reconciliación, sino un juicio final. Daniel me acompañó hasta la puerta de la casa, pero entré solo. Aquella batalla era mía. Al cruzar el umbral, el silencio pesaba más que cualquier reproche. Mi padre estaba en el salón, sentado erguido, con la mirada fija en mí. Mi madre permanecía a un lado, nerviosa. «Así que volviste», dijo él, sin rastro de afecto. «Sí, vine porque me llamaron». Hubo un largo silencio antes de que soltara la pregunta que había temido desde siempre. «¿Sigues con esa vida?» Respiré hondo. Si te refieres a quién soy, la respuesta es sí. Estoy con Daniel, y no voy a esconderlo. Mi madre bajó la cabeza, y mi padre apretó los puños. «Nos avergonzaste, Javier. La gente habla. ¿Crees que eso es motivo de orgullo?» Su voz era dura, pero ya no me paralizaba como antes. «No busco tu orgullo», respondí con firmeza. «Solo quiero vivir sin mentiras». El choque era inevitable. Mi padre se levantó, alzando la voz. «¿Mentiras? Lo que haces es pecado. Estás destruyendo todo lo que te enseñamos». Lo miré fijamente. Lo que me enseñaron fue a tener miedo, y ese miedo casi me consume. Pero ya no. Prefiero perder tu aprobación que perderme a mí mismo. Mi madre rompió a llorar. Mi padre, en cambio, guardó silencio, incapaz de responder. Ese vacío decía más que cualquier palabra. «Entonces no hay nada más que hablar», dijo al fin, con frialdad. Sentí un nudo en la garganta, pero no me quebré. «Sí lo hay. Quiero que sepas que no te odio. Solo me duele que nunca hayas intentado comprenderme. Pero aunque me cierres la puerta, no dejaré de ser quien soy». Me giré hacia mi madre. Ella, entre lágrimas, susurró: «Cuídate, hijo». Salí de la casa con paso firme. Afuera me esperaba Daniel. Al verme, no preguntó nada. Simplemente tomó mi mano. En ese gesto estaba la respuesta que necesitaba. No importaba si mi padre nunca me aceptaba. Yo ya no estaba solo. Esa noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas, comprendí que la verdadera victoria no era convencer a los demás, sino haber tenido el valor de mostrarme tal cual era. Marcos había intentado manipularme, mi familia me había rechazado, pero yo seguía en pie, más fuerte que nunca. Con Daniel a mi lado, la herida seguía ahí, pero ya no sangraba. Había encontrado un nuevo hogar en la libertad, en la verdad y en el amor que habíamos construido juntos. Y aunque el pasado siempre formaría parte de mí, ya no dictaba mi destino. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Una paz conquistada, no regalada. Una paz que ningún rechazo podría arrebatarme.